esta hora. Les amamos, les bendecimos y nos da mucho gusto verles aquí. Bien, estamos hablando de un tiempo de fiesta, de celebración. Todavía hasta hace 8 días los hebreos estaban celebrando el día de las primicias. El domingo pasado fue el domingo de las primicias. Nosotros no lo hicimos, no hicimos una reunión por lo mismo de quédate en casa. Así es que pero no queremos dejar pasar la oportunidad de enseñarles qué tiene que ver la fiesta de las primicias con nosotros hoy. No se preocupen, ya se nos pasó. No es la fecha precisa de la celebración de la fiesta de las primicias lo que nos ocupa, sino es la acción, la actitud, el comportamiento de lo que esta fiesta o esta celebración representa para nosotros. Es importante que lo sepamos por todo lo que implica. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor. Dice mi esposa, tendidos como bandidos. Así es que habla rápidos y tendidos como bandidos, dice mi esposa. Así es que vamos a ir a Levítico para empezar. ¿Qué lo dice? No lo sé, pero así lo dice. No me pregunten por qué, pero así lo dice mi esposa. Entonces, en Levítico, en el libro de Levítico, ¿cuántos saben que hay Levítico en la Biblia? Levítico es el libro que menos se lee en la historia de la iglesia cristiana, porque es un libro tedioso. Se lo digo por experiencia, es el libro que dejo hasta el final. Cuando decido leer la Biblia completa, es el libro que dejo hasta el final. Siempre Levítico lo pongo hasta el final porque es lento, tedioso, es el libro de la ley, pero en ella está fundamentada nuestra fe. Si nosotros pudiéramos entender que en el libro de la ley o en el libro de Levítico está fundada nuestra fe, podríamos entender muchas más cosas. Porque si algo nosotros tenemos o algo estamos convencidos es de que Dios es Dios y no hay vuelta de hoja. Entonces, si entendemos eso, que Dios es Dios, entonces entendemos que su palabra es su ley. Y entonces lo que está escrito en su ley es mandato para nosotros. Y lo que es mandato para nosotros deberíamos de obedecerlo. Así es que si nosotros entendiéramos eso, el libro de Levítico sería como nuestro manual de vida. No porque fuéramos legalistas, sino por el número de instrucciones o por la condición en la que Dios expresa su carácter y el carácter que Él espera que nosotros tengamos. Por eso Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, es decir, no he venido a desechar la ley, he venido a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley, Él no desechó la ley, Él no dijo, ya no le hagan caso a la ley, ahora háganme caso a mí. Él dijo, yo he venido a cumplir la ley, en mí se cumple la ley. Por eso el mismo Señor Jesús dice, si ustedes guardan estos 2 mandamientos, es decir, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, si tú amas a Dios de esa manera y amas a tu prójimo como a ti mismo, estarás cumpliendo toda la ley y los profetas. Entonces, Jesús no vino a abrogar la ley, solamente nos la dejó más sencilla, para que la pudiéramos entender. Y en eso precisamente consiste el libro de Levítico, en amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes ven con esa perspectiva el libro de Levítico, creo que nos será más ligera la lectura la próxima vez que usted se atreva a leer el libro de Levítico. Ahí en Levítico, capítulo 23, versículos 10 y 11, vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Es decir, por eso fue hace 8 días el día de las primicias, porque recordemos que era la Pascua, se celebraba la Pascua, este año cayó en jueves, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Cayó en jueves, bueno, empezó el miércoles por la tarde,
A ver, déjeme. Pues aquí lo traigo. No, fue el jueves. La Pascua fue el jueves. Entonces es el jueves. El siguiente, después de la Pascua, el siguiente Shabbat, que es el siguiente sábado, tiene que ser un Shabbat completo. Es decir, tiene que empezar desde el viernes por la tarde y el sábado por la tarde terminar. Después de la Pascua, el siguiente Shabbat completo, ese es el Shabbat, el que se le conoce como Shabbat pleno o Shabbat. Entonces ese es el Shabbat completo. Es después de ese Shabbat, el siguiente día, después del Shabbat, el siguiente día, que es el primer día de la semana, que sería el domingo pasado, ese día se traen las primicias. Solo que ahorita con lo del quédate en casa no lo pudimos hacer. Pero es el Shabbat completo después de la Pascua. Si cae el lunes la Pascua, porque recuerden que la Pascua se mueve de acuerdo al calendario hebreo, si la Pascua cayera el lunes, sería hasta el siguiente sábado, cuando fuera el Shabbat completo, y ese domingo que sigue sería el día de las primicias, o la fiesta de las primicias. ¿Por qué se celebraba así? Hay una razón muy simple, ahorita se lo explico. Entonces, dice que tendríamos que traer al sacerdote. Hoy el sacerdote en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana, es el pastor, el responsable de la congregación. Ese es el sacerdote principal. Entendamos, no estoy quitándole a nadie o poniendo al pastor como sobre toda la congregación. No, es el responsable de la administración, es el responsable de la intercesión, es el responsable de traer la palabra del Señor. Por eso es el sacerdote principal. Pero si recordamos las palabras de Pedro, dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ustedes también son sacerdotes. Pero traemos al sacerdote principal la ofrenda de la primicia, y el sacerdote mecería la gavilla presentándola delante del Señor el día posterior al Shabbat. Esa es la instrucción que está aquí en Levítico. Esa es la fiesta o es la ofrenda de las primicias. Había que traerlo al sacerdote. Por eso la importancia de hacerlo hoy y de que ustedes tuvieran la posibilidad de estar aquí hoy para poder hacer esto, por lo que representa y lo que significa. Bien, ahora vaya conmigo a Éxodo. Estamos todavía dando un pequeño fundamento de esto. Éxodo capítulo 23. Recordemos, Éxodo es el principio cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y vienen las primeras instrucciones al pueblo de Dios respecto a lo que tenían que hacer y cuál debería de ser su actitud ahora que estaban fuera de Egipto. Y entonces en el capítulo 23, versículos 14 al 16, dice la palabra del Señor así, es Dios hablando a través de Moisés al pueblo de Israel. 3 veces en el año me celebrarán fiesta. ¿Cuántas veces? 3 veces en el año me celebrarán fiesta. Versículo 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Otra vez, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que tuvieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Estas son las 3 fiestas que el Señor indica. Recordemos que son 7 fiestas, pero el Señor marca que son 3 momentos al año. Dice, son 3 veces al año, y en estas 3 veces al año son fiesta. Hay 3 momentos que son importantes para el pueblo de Israel. Uno es la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de la Pascua. Empieza con la Pascua, continúa con los panes sin levadura, y en ese periodo, en ese tiempo de los panes sin levadura, se hace la fiesta de las primicias. Es decir, el Señor le dice, ¿me vas a celebrar la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Ya lo expliqué, es la celebración de la salida de Egipto, es el sacrificio del Cordero, es la sangre que lo salva de la muerte en Egipto. Esa es la fiesta de la Pascua. Ahí empieza la primera celebración del año, en el mes de Abib, que es para nosotros abril, marzo, ya, o marzo, abril, que ya se los había explicado eso. Pero para ellos es el mes de Abib, es el primer mes del año
judío, el mes de Abib. Y si ustedes recordarán, se celebra a los 14 días del primer día del mes, a los 14 días es la Pascua. Por eso la Pascua no tiene un día exacto en el calendario griego o greco-romano que nosotros tenemos, porque es 14 días del primer día del mes. Ellos lo marcan por sus lunas o las lunas llenas. Entonces el primer día, de ahí 14 días, es la Pascua. El 15º día, o al día 15, es los panes sin levadura. Ya se los había explicado antes. Los panes sin levadura, y durante la celebración, que son 7 días, acabamos de leer que son 7 días de los panes sin levadura, durante esa celebración es la fiesta de las primicias. Es traer a Dios una ofrenda por la cosecha que se recoge. Son los primeros frutos del año que les da la tierra a los hebreos. Recordemos que los hebreos, cuando salen de Egipto, se vuelve un pueblo agrícola, se vuelve un pueblo ganadero. Ese es su oficio, ese es su trabajo, labrar la tierra y cuidar de sus animales. Para poder cuidar de sus animales necesitaban labrar la tierra. Y entonces su principal actividad económica del pueblo de Israel después de que salen de Egipto es labrar la tierra. No se olvide de eso. Entonces viene el mes de Abib, es primavera, ya es en primavera, y la primer cosecha, los primeros frutos que salen, porque siembran ellos para estas fechas, y los primeros frutos que salen es la cebada. La cebada es el primer fruto que sale, el primer grano que ellos empiezan a ver que empieza a brotar de la tierra. No estoy hablando de los árboles frutales, eso es en la última fiesta del año. ¿Se acuerdan del año pasado? Cuando trajimos frutas y estaban aquí todas las frutas. Eso es porque es la fiesta de los tabernáculos. Ahorita les explico, vamos para allá. Estoy yéndome muy rápido, trate de seguirme la pista. Pero el asunto es que el primer fruto que se recoge es la cebada. Y ellos, la responsabilidad que tienen es de recoger la cebada. Ellos no pueden comer nada de la cebada cuando empieza a brotar el fruto. No podían recoger y comer, no podían recoger y hacer pan, no podían recoger y vender. Lo primero que recogían era su primicia. Cuando empezaba a haber fruto, si tú dejas el fruto, no sé si alguna vez han visto cuando se siembra algún tipo de grano, frijol, maíz, trigo, arroz, lo que sea. Si tú lo dejas más tiempo del que debe de estar en su espiga o en su planta, el fruto se cae. Y entonces recoger el grano de la tierra es difícil. Por eso la mayoría de nosotros cuando vamos a cocinar frijol, limpiamos el frijol. Porque para cosechar el frijol tienes que esperar a que madure por completo, y muchas veces cuando ya madura, algunos de esos granos caen a la tierra. Entonces si el campesino ve que hay mucho grano en la tierra, dice, ay, no, ahí lo dejo, ya ni modo. No, es su cosecha, lo va a recoger para poderlo vender. Y por eso de repente te encuentras en el frijol que hay piedrita, que hay tierrita, porque así lo recogen de la tierra. Entonces, si tú dejas madurar mucho el grano en su espiga o en su planta, lo puedes perder. Entonces, inmediatamente que el fruto empieza a brotar en su espiga, como la cebada o el trigo, cuando empieza a brotar, inmediatamente tienes que cosecharlo para no perderlo. Entonces, no sé si se han dado cuenta que cuando se siembra algún producto, yo lo veo ahí entrando a la casa, todavía hay algunos terrenos donde se siembra, de repente hay plantitas que ya crecieron, que ya están listas para dar fruto, pero el resto no. Y hay unas que ya están ahí dando el fruto y el resto apenas están madurando y apenas están creciendo. Entonces cuando el hebreo veía que en sus campos estaba brotando la cebada, que era lo primero que maduraba y que daba fruto, cuando empezaban a ver la cebada, empezaban a recogerla para que no se perdiera. Pero de esa primera recogida que hacían, o de esa primera cosecha que hacían, no podían comer nada. Todo lo que recogían en esa primera cosecha, la traían en ofrenda al Señor. Esa es la ofrenda de las primicias. Acuérdense que 3 momentos de fiesta para el Señor. La primera es esta, en el tiempo de la Pascua, panes sin levadura, y
como consecuencia, el pueblo de Israel recogía una ofrenda, que es la primicia, los primeros frutos, lo recogía, lo traía al Señor, y entonces después de que habían traído su ofrenda al sacerdote, después de eso, hasta después de eso, podían ir a recoger el resto y comer, vender, hacer con ello lo que quisieran. Pero primero, la primera cosecha que se recogía era para el Señor. Algunos lo hacían durante un día. Si empezaban a ver que empezaba a madurar, y veían que ya había suficiente, y entonces recogían todo lo que estaba maduro y lo traían al Señor inmediatamente. Y después de eso, al siguiente día ya podían cosechar lo que viniera. ¿Sí me expliqué? Ok. Imagínate que en el primer día empieza a brotar el grano, madura la cebada, y de todo lo que sembraste, la mitad madura el primer día. ¿Cuánto tenían que darle al Señor? La mitad de todo lo que iban a cosechar. Y si maduraba 3/4 partes de lo que habían sembrado, porque tú no sabes, ¿tú sabes cuánto va a madurar una semilla? ¿Cuándo va a dar fruto a la semilla? No sabes. ¿Eso a quién le corresponde? Al Señor. Y el Señor determinaba que de todo lo que ibas a cosechar, el primer día tú dices, mañana ya va a estar listo el grano y voy a cosechar mañana para mi ofrenda de primicias. Y resulta que salías en la mañana y te encontrabas con 3/4 partes de tu sembradío maduro y solamente te quedaba 1/4 parte a ti. Y todo lo tenías que cosechar, porque si lo dejabas, decías, no me hago como que no veo y nada más recojo una partecita, ¿y qué va a pasar con ese grano? Se va a echar a perder, no te va a servir. O dices, trabajo mediodía y el otro mediodía. No, tu jornal terminaba cuando terminabas de recoger. Dices, ya hasta aquí terminé. Si te habías echado 1 hora recogiendo y el resto no lo recogías ese día porque decías, no, esto lo voy a dejar para mi cosecha, mejor esto nada más 1 hora cosechando para que sea la ofrenda de la primicia, el resto se quedaba y no lo podías regresar ese mismo día y recogerlo. Tenías que venir hasta el otro día, porque ya había terminado tu jornal. Si tu jornal era de 1 hora, esa hora había terminado tu jornal. Y tenías que venir al otro día. Y si al otro día todo el grano ya no estaba, porque no solamente podría caer al suelo, las aves lo podían comer. Incluso, para que observen esto, Dios es bien bueno. En lo que tú recogías tu ofrenda de primicias, dejabas el resto. Traías tu ofrenda al sacerdote. Y bien, vivías a 1 cuadra del sacerdote. Pero si vivías a un día del sacerdote o del templo, un día de viaje, o medio día de viaje y medio día de regreso, te hacías un día. En el transcurso, después de que tú habías recogido tu primicia, tu ofrenda de primicia, e ibas al sacerdote, en ese lapso, tu campo quedaba abierto para que cualquier pobre pudiera venir y recoger lo que encontrara. ¿Te imaginas? Tú le dices al Señor, Señor, voy a recoger nada más un cuartito de terreno. Un cuartito de terreno, el resto lo reservo para mí. Me hago como que no veo. ¡Pum! Entraban los pobres y podían recoger lo que había. Y tú no podías decir nada, porque si no se lo dabas al Señor, era para el necesitado. Y ponga atención a esto. Primero es para el Señor y después para el necesitado. Por eso el Señor Jesús, cuando le dice Judas acerca del perfume que la mujer ungió los pies del Señor Jesús, ya le platicaba cuando iba a entrar a Jerusalén, antes de entrar a Jerusalén estaba en Betania, y ahí la mujer unge sus pies, y Judas le dice al Señor, Señor, ese perfume tan caro lo hubiéramos vendido, y ese dinero se lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? A los pobres siempre los tendrás, a mí no. Por eso es importante que primero sea para el Señor. Ojo, no estoy diciendo que no ayudemos a la gente necesitada, pero cuando tú ayudas cuando tú ayudas primero al pobre y después le das a Dios, tú estás sembrando en un barril sin fondo. Cuando tú le das al pobre primero
antes que darle a Dios, tú estás echando en un barril sin fondo, una tierra que no da fruto, una tierra que no te va a retribuir nada. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando le des a alguien, no esperes, dale a alguien que no te lo pueda devolver. Cuando tú le des a alguien, cuando ayudes a alguien, no ayudes a alguien que te lo va a devolver. Dale a alguien que no te lo pueda devolver, para que sea Dios el que te lo devuelva. Entonces, si nosotros decimos, no, primero al pobre, Dios entiende, primero al necesitado. Sí, ok, dale, pero no esperes nada a cambio. No esperes que te regrese el Señor, que Señor, le he dado a tantos pobres que ya merezco ser el más rico de México. No esperes nada a cambio. El pobre va a recibir de ti porque siempre habrá pobres. Pero a Dios le das porque confías en Él. Y si Dios te dice, un día te levantas en tu campo y ves 3/4 partes del campo que ya están listos para cosechar, y recoges tú y dices, Señor, son 3/4 partes de mi cosecha. Ok, las tomas con fe, las traes al altar, se la entregas al sacerdote, el sacerdote la mece, la presenta delante del Señor, y cuando tú regresas al campo, te das cuenta que te estás cosechando más, al 30, al 60 o hasta al 100 por uno. Porque le estás dando a Dios y Dios no se queda con nada, a diferencia del pobre. El pobre cuando le das se queda con todo, ¿o no? Dices, bueno, pero es que hay pobres buenas gentes que no, que te devuelven. No. El pobre no te va a poder retribuir a ti lo que tú le diste. Podrás ser generoso con otros pobres, podrás ser generoso con alguien más que está necesitado, y él será recompensado por eso, porque lo que le diste ahora ya no te pertenece, le pertenece a él. Y él, al darle a otros, quizás reciba en su generosidad, o quizás reciba de cosecha de buenas actitudes y buenos actos de generosidad hacia él, pero no porque esté cosechando. Si tú siembras en un pobre, no recibes una recompensa económica. Ojo, no estoy diciendo que Dios dice no le des al pobre. Ay, ¿para qué le damos al pobre si no vamos a recibir nada? No, de hecho la Biblia dice que cuando tú das al pobre, tú te fortaleces en salud. Te fortaleces en salud, pero no económicamente. Vas a tener buena salud, pero no dinero. Y si tú le das a Dios, puedes recibir una cosecha al 30, al 60 o al 100 por uno. ¿Sí está conmigo? Por eso la importancia de las primicias. Porque el acto de las primicias, recordemos, venimos del invierno, acaba de terminar el invierno, empieza la primavera, cuando es la fiesta de las primicias es en primavera, viene del invierno, y después del invierno, ¿qué hay? O más bien durante el invierno no hubo cosechas, no hubo frutos, quizás los animales estaban escondidos, los del campo, tus ganados están flacos. Entonces vienes de un tiempo difícil, el invierno es una etapa difícil, entras a la primavera y hay mucha gente con necesidad. Por eso lo primero que recoges es la primicia para el Señor, y lo que se queda en tu campo, en lo que tú regresas a volver a tu cosecha, los pobres tenían oportunidad de tomar de ahí. Ok, no se asuste, no tiene que abrir su casa para que entren los pobres, no se asuste, habrá momento para darle a los pobres. Bien, es en el mes de Abib, es el primer mes después de la Pascua, durante los panes sin levadura. Esta es la fiesta de las primicias. La segunda fiesta es la fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan que dijimos que eran 3 fiestas? Dice, 3 veces al año me celebrarás fiesta. Ok, la primera, Pascua, panes sin levadura, y hay una ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La ofrenda de las primicias. Segunda fiesta del año, es la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés son 7 semanas después de la Pascua. Para algunos teólogos dicen que es después de la fiesta de las primicias, es decir, de lo que conocemos como Domingo de Resurrección. Sería 50 días después del Domingo de Resurrección, es la fiesta del Pentecostés. Pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, son 7 semanas o 50 días, 7 por 7, 49, 50 días después de la Pascua. Es decir, o de la fiesta de la ofrenda de las primicias. Pasan 50 días
y el pueblo tiene una gran celebración. ¿Cuál es esta celebración? El encuentro con Dios en el monte Sinaí. Cuando Dios le da las leyes a Moisés, le dice el Señor, me vas a celebrar Pascua. ¿Por qué el Señor quiere fiesta ahí? Porque ahora ya hay otra cosecha. ¿Cuál otra cosecha? ¿Cuánto tiempo pasó de la ofrenda a las primicias? 50 días. En 50 días, casi 2 meses, ¿habrán recogido el resto de la cosecha? Sí. Ahora, esta cosecha ya no es lo que le pertenecía a Dios, ahora esta cosecha es lo que me pertenece a mí. Y de lo que me pertenece a mí, te traigo una ofrenda. Oye, pero ya te di 3/4 partes de mi cosecha. No, eso era mío de por sí. Ahora te estoy pidiendo de lo tuyo. Con el Señor es una sacadera de mí. Por eso el Señor dijo algo bien importante. No puedes servir a 2 señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Pero no puedes servirle a 2, porque seguramente con uno quedas mal. La pregunta es, ¿con quién quieres quedar mal? Si nosotros entendemos que el pueblo de Israel entendió algo que es muy importante, y es algo que usted debe de considerar. Ya hubo un tiempo para recoger ofrenda, 50 días, donde todo lo que tú hiciste, después de haber entregado tu ofrenda de primicias, todo lo que tú hiciste fue confiar en Dios. Yo traigo mi ofrenda de primicias y confío que el resto que me queda será muy bueno para el resto del año, hasta mi siguiente cosecha. Porque esos granos, esas semillas, se sembraban una vez al año y se cosechaban, y todo lo que quedaba era para el resto del año, hermano. Entonces imagínate qué tipo de cosecha Dios te daría para pedirte 3/4 de tu cosecha, y que el 1/4 de cosecha que te queda que te dure para el resto del año. ¿Qué tipo de cosecha tendrías? ¿Qué tipo o qué cantidad de granos recogerías si tú le traes, estoy exagerando, que sea unas 3/4 partes de tu cosecha? Pero hay gente, en algún momento mi esposa y yo lo hicimos, que recibíamos toda una quincena y así como la recibimos, entregábamos al Señor. Y el resto de los 15 días, el Señor nos sostuvo todo el tiempo. La prueba no es, o el testimonio no es cuánto le das al Señor. Puedes darle todo, tu quincena, tu salario, tu semana, tu mes, tu año, puedes darle todo. Al Señor no lo apantallamos, mira Señor, te estoy dando, ahora sí te estoy dando, pero generoso. No lo apantallamos. Lo que estamos actuando, o en lo que estamos conduciéndonos, es en poder reflejar a Dios, o mostrarle a Dios nuestra confianza en Él. El pueblo de Israel podía mover la lluvia, o hacer que lloviera. Ellos sembraban ¿cómo? Confiando en Dios. Tercera fiesta, porque ya se me acabó el tiempo y apenas voy a la mitad. Tercera fiesta. La tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos, ¿se acuerda? En esta fiesta había cosechas, pero las cosechas que había eran de los árboles frutales. Entonces lo que traían el pueblo de Israel era lo que recogían de sus árboles frutales. Y en esta era un recordatorio, como ya lo vimos el año pasado, la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de que todo el tiempo en el desierto el Señor lo sostuvo. Es un recordatorio, salir de sus casas cómodas y hacer un tabernáculo con ramas, era recordar que en el tiempo en que no tenía nada, el que lo sostuvo fue el Señor. Y por eso iban y cosechaban los frutos de sus árboles y los traían en una ofrenda. Cada una de estas 3 fiestas era marcado por una ofrenda que el pueblo de Israel traía. Se hacía la celebración, pero lo que hacía la diferencia era la ofrenda que el pueblo de Israel traía. Muchas veces tenemos miedo a hablar de las ofrendas, de los diezmos, de las semillas, de las primicias,
Tenemos miedo, sobre todo ahora en redes sociales, que se bombardea y se dice tanto acerca de ello y se critica tanto a aquellos que pedimos, porque nos hemos equivocado en lo que tiene que ver con las ofrendas y con darle a Dios. Nos hemos equivocado, lo reconozco. Nos hemos equivocado porque hemos negociado con ello. Hemos ofrecido, dame una ofrenda y te doy un milagro. Trae algo al Señor que el Señor te va a dar. Se ha hecho mal el asunto de pedir, el asunto de ni siquiera es pedir, enseñar acerca de las ofrendas. Porque cuando se enseña acerca de las ofrendas, lo primero que se cuestiona es, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién lo quiere? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y empezamos ¿y por qué más dinero? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora lo otro? Y entonces se ha usado mal el asunto de las ofrendas, pero porque no hemos entendido lo que Dios le enseñó, o la razón por la que Dios le dijo al pueblo de Israel, tráiganme ofrendas. Porque el traer ofrendas al Señor no es otra cosa más que mostrar la confianza. Lea conmigo en Deuteronomio. La confianza que podamos tener en el Señor. Es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 16. Como no me va a alcanzar el tiempo para decirlo todo, al rato en la siguiente enseñanza voy a enseñar lo mismo, pero voy a enseñar otras cosas que no dije ahora. Así es que estén al pendiente cuando suba las 3 enseñanzas de este mismo tema. No es, ya lo oí. No, escuche las otras 2, porque seguramente diré otras cosas que no dije ahora. A lo mejor digo lo mismo, pero no está mal que lo oiga 3 veces. Deuteronomio capítulo 16. Vamos a leer el versículo 16 y versículo 17. Dice la Escritura: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Cómo no debemos de presentarnos? Pastor, pero aquí dicen que los varones tuyos, es decir, solamente los hombres, las mujeres no. No, esto no se refiere al sexo. Se refiere a lo que representaba el hombre y la mujer. ¿Se acuerda cuando Dios dice en Génesis, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne? A eso se refiere. Cuando el hombre y la mujer están juntos y dirigen juntos su familia, llega el momento en que no sabes quién manda en la familia. Pareciera que manda uno, pareciera que manda el otro, pero en realidad cuando se camina juntos, es como 2 bueyes cuando jalan el arado. Tú puedes ver un arado con 2 bueyes jalando el arado, o jalándolo, y quizás no sepas, pero uno de ellos guía al otro. Observen algún día que puedan, observen la rienda. Y la rienda no va dirigida a los 2, la rienda va dirigida a uno. El que ara va dirigiendo el arado, pero va guiando a uno de los 2 bueyes. Porque ese es el que va a jalar al otro. Normalmente se le pone al más fuerte, o al más viejo, al más entrenado. Cuando Dios dice, venga cada varón, no se refiere solamente al hombre, se refiere a lo que representa cada casa, cada familia, cada vida, que podemos presentarnos delante de Dios y ofrecer nuestra ofrenda. ¿Sí está conmigo? Ok. ¿Cómo debemos de presentarnos delante del Señor? No con las manos vacías. Debemos de traer algo, y menciona las 3 fiestas que ya le mencioné. Panes sin levadura, la fiesta de las semanas. ¿Cuál es la fiesta de las semanas? Pentecostés, porque pasaron 7 semanas, por eso se le conoce como las fiestas de la semana. De hecho, se empiezan a contar los días desde la Pascua para llegar a la fiesta de las semanas, pero es la fiesta de las semanas. Y la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos. En las 3, por eso están marcadas las 3 fiestas, o están mencionadas aquí, porque en las 3 se presentaban el pueblo de Israel con una ofrenda delante del Señor. Y esta es la parte importante, y quizás esto es lo que debe de entender y quedarse usted con esto el día de hoy. Dice, versículo 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Otra vez, cada uno con la ofrenda de su mano,
conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Cuál es la ofrenda que vas a traer delante del Señor? ¿Qué cantidad? ¿Qué monto? ¿Cuánto? Conforme Dios te haya bendecido. Durante muchos años nosotros imprimimos los sobres de diezmos y ofrendas. Así, quienes lo conocieron, así eran nuestros sobres anteriormente. Hoy ya no los imprimimos. No solamente porque no teníamos dónde, sino porque de repente teníamos sobres, de repente no, y entonces dejamos de imprimirlos. Pero estos eran los sobres de nuestras ofrendas. El nombre de la iglesia, un versículo, un texto bíblico, la fecha, el nombre, el domicilio, un teléfono, tu petición de oración y la cantidad que estabas ofrendando. Ya sea un diezmo, una ofrenda, una semilla o cualquier otra cosa que dieras. Así eran nuestros sobres. Dejamos de imprimirlos, los vamos a volver a imprimir. Pero lo que les quiero mencionar es en lo que nosotros sustentamos las ofrendas, los diezmos, las semillas, las primicias, los pactos, las promesas que hagas al Señor. La cita que está aquí es Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Durante años, y muchas veces estuve a punto de cambiarlo, pero dije, no, este es lo que nos mueve a nosotros a dar. Esta es la razón por la que nosotros ofrendamos. Este ministerio no es un negocio. Este ministerio es un lugar de adoración y de exaltación al Señor. La razón por la que le vamos a ofrendar, y cada persona que ofrende al Señor, yo creo que por eso vamos a tener que volverlos a imprimir para que se acuerden por qué ofrendamos y por qué le damos al Señor. Por lo que dice aquí, Deuteronomio capítulo 16, versículo 17, y lo que usted tiene en su Biblia. Cada hombre, esta es la nueva versión internacional, dice, cada hombre deberá dar lo que le sea posible. Cada hombre deberá dar lo que le sea posible. Cada familia deberá dar lo que le sea posible, en proporción a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. ¿Qué tanto Dios te ha bendecido? Que tú puedas darle al Señor conforme Él te haya bendecido. Eso es lo que el pueblo de Israel entendió. Eso es lo que el pueblo de Israel supo, conoció, aprendió y confió en el Señor. Por eso ellos podían levantarse el día de recoger la ofrenda de las primicias, cosechar para su ofrenda de primicias. Ellos podían confiar en que lo que había que recoger ese día para la ofrenda del Señor, ese día se recogía. Y no era que saliera uno solo a recoger la cosecha de la primicia, a ver cuánto alcanzo a recoger yo. Uy, Señor, no me alcanzó el día para recoger más. No, si el campo iba a ser cosechado por 10 personas, el resto de la cosecha lo iban a cosechar 10 personas. El día que se recogía la ofrenda de las primicias, ¿cuántos tenían que estar? Los 10, los mismos 10 que iban a trabajar el resto de la cosecha. No es que el primer día nada más que recoja uno y a ver cuánto se junta, como aquel que agarraba para cuando venía el momento de la ofrenda, metía la mano, sacaba todas las monedas y decía, Señor, los que agarres son tuyos. Queremos hacer eso. El pueblo de Israel entendió que no debía de hacer eso. El pueblo de Israel entendió que entre más confiaba en el Señor no le dejaría, porque el que hacía llover era Dios. El que hacía llover era el Espíritu de Dios, que movía la nube, que soplaba y que dirigía la nube en el campo donde tenía que caer la lluvia. Y ellos confiaban en eso. Nos hemos equivocado porque es una ofrenda que tú puedas dar. La ofrenda que tú vas a dar es la ofrenda que tú puedas dar. No es que te ponga una cuota. No es que diga, hermano, y su diezmo. No, hermano, no es mi asunto. Es un asunto entre tú y Dios, entre tu confianza en Dios y tú. Ay, pastores, que no me alcanzan. No te preocupes. No tengo para dar esta semana. Mira, hay gente que dejó de venir a la iglesia porque no tenía para la ofrenda. Yo les he dicho, si no tienes para dar, agarra un sobre, mete un papel y dile, Señor, esta semana no tengo, pero en cuanto me des, yo te traigo. Y esa será tu ofrenda. A veces es un compromiso con Dios. A veces la ofrenda es un compromiso con Dios. Decirle a Dios, Señor, hoy no tengo. ¿Usted cree que Dios no se va a inquietar? Y va a decir, ah, caray, ¿cómo va? A ver. Fulano no me trajo ofrenda. Y no es que nosotros le pasemos un reporte de las ofrendas al Señor, Él sabe muy bien lo que pasa en su iglesia.
Y el Señor va a decir, fulano no me trajo ofrenda. ¿Por qué no trajo ofrenda? A ver, ángeles, ¿no han bendecido a mi hijo? ¿No han bendecido a mi hija? Sí, Señor, recién le acaban de hacer una promoción en el trabajo. Recién le acaban de aumentar el salario. Tuvo una venta, la mejor venta del año. Ah, caray, entonces mi hijo no está confiando en mí. No piense usted que el Señor le va a quitar lo que ya le dio. Ay, porque no le dio el Señor, por eso no me alcanzó. No, lo que no estás permitiendo es que Dios bendiga el resto de lo que te queda. El resto de tu cosecha, el resto de los granos que acumules en tu granero. Por eso el Señor Jesús dice, con la medida que midas, te volverán a medir. Y te darán una medida buena, apretada, remecida y rebosante. ¿Cómo era la gavilla que se presentaba delante del Señor? Así. Vamos a orar. Y hoy vamos a traer, me quedé a la mitad, pero lo que le acabo de decir es lo que le tenía que decir. Creo que fue mala idea hacerlo de 1 hora. Pero vaya a casa, el resto de las enseñanzas lo vamos a grabar y usted lo podrá escuchar con calma. Yo creo que el último voy a hacerlo completo, la redundancia. Pero, sí, ahorita, espérame, ya no me distraiga. Vamos a orar. Y vamos a confiar en el Señor. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea la necesidad por la que has pasado. Yo no sé cómo ha sido tu año pasado, el año que terminó. Para los hebreos recién terminó el año apenas en marzo. En marzo estaba terminando su año y empezó en abril. Y ellos cerraron su ciclo. Nosotros estamos aprovechando este tiempo para presentarnos delante del Señor con confianza y creyendo que Él tiene control de todo. Así es que hoy vamos a aprovechar esos cielos abiertos. Vamos a aprovechar ese momento. Vamos a aprovechar lo que Dios tiene que hacer para enderezar tu vida, para corregir tu vida, para proteger tu economía, para proteger tus finanzas, para multiplicarlas. Vamos a confiar en el Señor, que nada te falte. Y hoy vamos a presentar delante de Dios nuestra ofrenda. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Jesús, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos has amado y nos has bendecido. Gracias, Jesús, porque has tenido cuidado de nuestras vidas y nada nos ha faltado. Si alguien ha pasado por necesidad o por dificultad, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que derrames tu gracia, tu favor y tu misericordia. Y que permitas, Señor, que cada uno pueda ver multiplicadas sus semillas. Que esta ofrenda, Señor, no solamente oramos por las ofrendas que normalmente traemos delante de ti, sino que hoy oramos, Señor, por las ofrendas especiales, por las primicias. Esta ofrenda que hemos preparado durante algunos días, durante algunos meses, y quizás alguien se ha preparado ya con mucha anticipación, pero ha dispuesto este momento para traer a ti de lo mejor, de lo que tú les has dado. Padre, bendigo a cada uno y te pido en el nombre de Jesús que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén.